Bienvenidos a una nueva sesión de Contágiate de Ciencia, esta iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, realmente es una de estas invitadas que ya es de la casa, siempre nos acompaña en todos este tipo de actividades con su conocimiento sobre temas en inmunología, bacteriología, así que pues hoy tenemos a la profesora Lucy Gabriela Delgado. Ella es bacterióloga con doctorado en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia, toda una pionera, fue la primera en graduarse de este programa, profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Farmacia, también es representante profesoral de la Facultad de Ciencias y asesora del despacho del secretario de Salud de Bogotá, haciendo una labor increíble en todo lo que tiene que ver con el coronavirus, en toda esta situación que estamos viviendo de pandemia. Así que para nosotros es un honor y un verdadero placer, profesora Lucy Gabriela, tenerte aquí de invitada a Contágiate de Ciencia. ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Bien, David, muchas gracias. Siempre es un gusto y un honor poder participar de estos espacios que ustedes tan genuinamente y con tanta calidad pretenden abrir, haciendo como esa necesaria divulgación de la ciencia, ese compartir, esa apropiación social del conocimiento, haciendo de los temas que eventualmente pueden ser muy complejos, algo mucho más sencillo y asequible para que todas las personas que los escuchan, toda la audiencia, pueda entender el valor que tiene la ciencia y el conocimiento. Gracias por la invitación. A ti, profesora Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que, pues ya haciendo esta presentación, le damos la bienvenida nuevamente a la audiencia y pues comencemos cuando tú quieras. El público es todo tuyo, así que comencemos con la Gracias, David. presentación. Gracias. Vamos a compartir entonces. La presentación va a ser algo muy sencillo, pero espero que sea lo suficientemente comprensible para todos. La idea es poder participar de la manera más eficiente en este espacio que ustedes han creado para contagiar a la comunidad no académica del valor que tiene la ciencia. Vamos a hablar de un tema que en el marco de esta pandemia ha cobrado muchísima relevancia y es el valor de las pruebas de diagnóstico. Todo el mundo habla y menciona, necesitamos pruebas, 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 pero resulta que ningún país ha hecho pruebas o análisis a toda su población. Es decir, el hacer las pruebas masivas, pero bajo un diseño experimental y de vigilancia epidemiológica inteligente es lo que tiene un verdadero sentido. Las pruebas que en la actualidad se están realizando en el mundo para poder evidenciar la infección la infección que tiene un individuo que puede tener síntomas o que no puede tener síntomas, son de dos caracteres. Una son pruebas moleculares, que son las pruebas que representan un diagnóstico, es decir, que de manera fiable y concreta pueden señalar o indicar que un individuo está infectado, pero estar infectado no significa estar enfermo. Entonces, cuando todos nos podemos infectar, pero no todos nos vamos a enfermar, ¿cómo podemos evidenciar que estuvimos expuestos e infectados y que nuestro organismo pudo llegar a resistir de manera evidente la infección y no llegamos a desarrollar signos y síntomas de la enfermedad? Pues ahí es donde el sistema inmunológico juega un papel muy importante y donde mediadores de ese sistema inmune dejan una huella que es la que se puede seguir para tener la certeza de que un individuo pudo estar expuesto a ese microorganismo. Por lo tanto, el sistema inmune juega un papel muy importante en esos dos aspectos. Primero, confiriendo una resistencia natural a la infección, como puede ocurrir con cualquier otro agente infeccioso. Siempre va a haber individuos que en mayor o menor proporción puedan ser o pueda su sistema inmunológico responder de manera eficiente ante un ataque antigénico, ante un ataque microbiano, y va a haber otros individuos de la población que estando infectados no tienen esa posibilidad de responder y que se van a enfermar con signos y síntomas clásicos de la enfermedad. En este caso, la COVID-19 es una enfermedad, es un síndrome respiratorio agudo severo que tiene hoy en día pues otra cantidad de sintomatología o de fallos multisistémicos, pero que inicialmente su sintomatología está asociada con una afectación al sistema respiratorio, al tracto respiratorio.
Entonces, el sistema inmunológico lo vamos a ver rápidamente. Esto para muchas personas el sistema inmune y estudiarlo aún en el campo sanitario resulta un poco complejo. No es tan complejo, es algo realmente bonito. Lo que pasa es que debo decirlo, a veces los inmunólogos se han dado a la tarea de ponerle a la misma célula, al mismo mediador, distintos nombres y eso hace que sea más complejo y que queramos de alguna manera problematizar con solo la denominación un sistema inmunológico que en últimas lo que pretende es identificar lo propio para no reaccionar contra nuestras propias células, nuestro propio organismo y reaccionar contra aquello que no conocemos. Toda esa organización y esa educación o adiestramiento del sistema inmune ocurre durante las etapas embrionarias y fetales, donde se educa al sistema inmunológico para no atacar lo propio, porque donde eso ocurra generamos las enfermedades autoinmunes y para reaccionar eficientemente contra aquello que no conocemos. El sistema inmune innato se ha identificado una respuesta inmune innata que en el caso de los microorganismos y de los agentes virales, por supuesto de este SARS-CoV-2, que es el agente etiológico responsable de la COVID, un sistema inmune innato donde fagocitos, donde las células natural killer, donde los mismos anticuerpos tipo inmunoglobulina A y las primeras inmunoglobulinas M que se producen después del ataque y del ingreso del microorganismo y de la infección, son células estas que permiten y que actúan como barrera, que actúan procesando, internalizando los microorganismos para que en cuestión de horas aparezcan las denominadas células de la respuesta inmune adaptativa, en donde los linfocitos, tanto T como B, orquestan, si se quiere ese término, toda una respuesta adecuada que permitiría controlar el ataque microbiano, controlar en este caso los virus, como está aquí representado, son muy parecidos a los coronavirus en este esquema, en donde esos microorganismos van a impedírseles su entrada a la célula blanco. Los microorganismos de naturaleza viral que tienen una connotación diferente quizás a otros agentes patógenos, los virus son todos ellos intracelulares obligados, es decir, que si no ingresan obligatoriamente a la célula que van a infectar, no pueden seguirse replicando y por lo tanto no pueden seguir subsistiendo, no pueden seguir permaneciendo de alguna manera viables. Esa es una condición particular de los virus. Cuando se generan anticuerpos que son producidos por precursores, por las células B como precursoras, que se diferencian a células plasmáticas y liberan los anticuerpos son esas mismas moléculas denominadas inmunoglobulinas, que existen de varios tipos. En esta enfermedad se han hecho muy populares dos inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Ellas están participando, en el caso de la inmunoglobulina M o G, tratando o procurando neutralizar el ingreso de los virus a su célula blanco, de tal manera que estos complejos antígeno-anticuerpo pueden migrar a otras células, esperaría que a células mononucleares fagocíticas para poder ser procesadas, presentadas y eliminados los microorganismos, generando además una respuesta de memoria mediada por células T efectoras de dos tipos, unas células citotóxicas que van incluso a coadyuvar algún virus que alcanzó a ingresar a la célula blanco, en este caso a células pulmonares. En esas células donde está el virus se generan unas señales y allí pueden llegar células citotóxicas que lo que van a hacer es lisar, romper, promover la destrucción mediante mecanismos de citotoxicidad de esa célula blanco, de manera que por esos dos mecanismos, neutralizando los viriones que se encuentran extracelulares o destruyendo células blanco infectadas, es que el sistema inmunitario actúa para lograr una respuesta eficiente, depurando o aclarando el microorganismo, eliminando el virus del organismo. ¿Qué tenemos a nivel de las pruebas de diagnóstico? Entonces, se sabe y a nivel de microbiología, cuando se habla de diagnóstico, es de la plena identificación del agente microbiano responsable de una enfermedad. Por lo tanto, tenemos que identificar el microorganismo o partes de él que puedan señalar que en ese punto tiempo donde se tomó la muestra, el individuo está afectado por ese microorganismo. Esta sería la estructura del virus SARS-CoV-2 y a nivel de diagnóstico tenemos unas técnicas
principalmente moleculares, que son las que se asocian con la famosa RT-PCR, que pretende amplificar RNA viral. Es una prueba de carácter molecular donde se amplifica este material genético específico del virus y donde se lleguen a encontrar mínimo cierto número de copias a partir de unas 10, de 5, 10 copias del material genético del virus, se generan unas amplificaciones a través de la reacción en cadena de la polimerasa y la presencia de esas señales positivas pues indica que el microorganismo está presente en esa muestra. La muestra ideal para tomar o para identificar, poder diagnosticar, aislar ese RNA microbiano es el denominado exudado nasofaríngeo o los frotis de garganta, donde inicialmente se concentra en altas cantidades. Bueno, obviamente después existen digamos otros fluidos, otros tejidos que pueden también concentrar un alto número de virus, pero se sabe que a nivel de esas dos muestras es donde hay un mayor contenido de virus que puede permitir su diagnóstico oportuno a nivel del laboratorio clínico. Existe la posibilidad a través de métodos inmunoquímicos en donde basados en las reacciones antígeno-anticuerpo, dado que como lo veíamos anteriormente, la respuesta se genera específicamente contra determinantes antigénicos, proteínas, lipoproteínas, glicoproteínas de los microorganismos. Dada esa especificidad, se desarrollan pruebas inmunoquímicas en donde anticuerpos que identifican el antígeno del microorganismo pueden estar en algún soporte de alguna de las pruebas inmunoquímicas o pueden estar, al contrario, pueden tenerse antígenos del microorganismo y se pretende entonces detectar anticuerpos, porque si tan temprano como ocurre en otras infecciones microbianas, horas después de haber tenido un individuo vertebrado una exposición a un antígeno, ya se generan anticuerpos, pues uno podría deducir que detectando tempranamente los anticuerpos pudiera hacerse algo que se llama tamizaje, screening, tratando de evidenciar si ese individuo tiene esa memoria representada en anticuerpos. Inmediatamente se le toma su RT-PCR para poder confirmar que efectivamente tiene y no tuvo solamente, porque esas son las dos posibilidades. Al no ser una prueba certera, la detección de anticuerpos no es una prueba de diagnóstico. Es una prueba que sugiere y que permite identificar qué individuos pudieron estar en contacto con un microorganismo, pero no si el microorganismo aún permanece en el individuo. Uno puede tener personas con anticuerpos positivos y también con el microorganismo activo, o personas sin anticuerpos con el microorganismo en momentos en los cuales de pronto no se ha logrado, ya lo veremos posteriormente, generar una suficiente respuesta de anticuerpos, o simplemente que las técnicas inmunoquímicas no son lo suficientemente sensibles como para detectar esos individuos infectados, sintomáticos o no, que no han logrado despertar el suficiente nivel o también denominado título de anticuerpos. Que a nivel de las pruebas inmunoquímicas indirectas, donde se detectan anticuerpos, existen unas proteínas, esos denominados antígenos del microorganismo, que son los que están pegados en los soportes, y hay dos proteínas principalmente. La proteína de la nucleocápside y la proteína de la espícula. Son dos proteínas que se sabe que hoy en día están, digamos, son inmunogénicas, despiertan una buena respuesta inmunológica, y la mayoría de las pruebas serológicas, esas que yo sé que muchos han escuchado hablar de las mal llamadas pruebas rápidas, son pruebas que tienen proteína N pegados a los soportes y lo que pretenden es buscar anticuerpos en la población probablemente expuesta e infectada a este microorganismo. La cinética de la aparición de los anticuerpos, este es un documento de la Sociedad Española de Inmunología, en donde pretenden explicar cuál es la cinética de estos anticuerpos y lo que eventualmente ellos pueden haber encontrado, un pico temprana de inmunoglobulina M que efectivamente se asocia con una fase aguda y temprana de cualquier infección, y unos anticuerpos de tipo inmunoglobulina G que permanecen en el tiempo y a los cuales se les ha atribuido en muchas enfermedades infecciosas esa memoria inmunológica y su carácter neutralizante.
Eso es lo que tenemos y lo que se ha intentado postular, pero empezamos a tener, digamos, algunas dificultades, porque si nos damos cuenta, digamos, a partir de que empieza, desde el momento de la infección hasta cuando aparecen síntomas clínicos, pareciera que la respuesta de anticuerpos empieza a evidenciarse por las técnicas inmunoquímicas ya cuando el individuo tiene síntomas, no antes de los síntomas. No significa eso que no se produzcan los anticuerpos, sino que las técnicas tienen una linealidad, unos límites de detección que solamente hasta cuando haya suficientes niveles de anticuerpos se pueden detectar. ¿De qué dependen los niveles de anticuerpos? Se ha visto hoy en día que la mayor carga antigénica, la mayor carga viral, ¿cierto? Eso se puede asociar con el tamaño del inóculo, con el número de viriones con el cual me están infectando. En la medida en que haya una mayor carga viral, un mayor tamaño de inóculo, yo tiendo a despertar una respuesta de anticuerpos mayor, y que a menor carga antigénica, que a menor carga viral, la respuesta inmune también tiende a ser menor. Es decir, parece que existe una proporcionalidad, es directamente proporcional la carga antigénica, la carga viral, con la cantidad de anticuerpos que se están generando. Y por supuesto, en un individuo que sea sintomático, que tenga tos, que tenga fiebre, que tenga dolor, que tenga dificultad respiratoria, esos individuos que se consideran sintomáticos de COVID, esos individuos parecen tener mayor cantidad de anticuerpos que aquellos que, estando infectados, su sistema inmune parece controlar la sintomatología, su carga viral no es tan grande, y pues ahí tenemos un individuo resistente natural, entre comillas, a la infección. Sí, lo he expresado en otros momentos y quiero reiterarlo acá, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si los individuos que infectándose no desarrollan la enfermedad es porque tienen un sistema inmune muy adecuado, muy competente, que cuando llega la carga viral, aún con un tamaño de inóculo importante, su sistema inmune logra responder eficientemente frente a esta infección. O si por el contrario, es un individuo con un sistema inmune normal, relativamente competente, pero que la carga viral fue moderada o baja, de tal manera que su sistema inmune alcanzó a responder eficientemente porque tenía pocos virus, ¿no? Tenía una carga viral menor. Pero ese es el escenario en el que estamos en esa correlación. Existen distintas técnicas hablando de la capacidad de detectar esos anticuerpos. Sabemos que se producen, sabemos que por más que estemos frente a un microorganismo mucho más complejo de lo que nos imaginamos, para otros coronavirus, para otros microorganismos que están asociados con este tipo de infecciones respiratorias graves, se han detectado anticuerpos y se ha visto que la cinética de los anticuerpos es la que se mostró, la que se postuló, por lo menos en la gráfica anterior, por parte de la Sociedad Española de Inmunología, en donde picos tempranos de inmunoglobulina M se generan y posteriormente descienden para darle paso a una expresión mayor de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. Pero esos bajos niveles de anticuerpos no son detectables por las técnicas convencionales. Tenemos técnicas como la quimioluminiscencia, digamos a nivel del set de pruebas de las cuales disponemos, están las pruebas inmunoquímicas. La quimioluminiscencia es una técnica muy sensible, seguida por el ELISA, y finalmente tenemos las pruebas rápidas, que son las pruebas inmunocromatográficas. Todas se basan en reacciones antígeno-anticuerpo. Antígeno hace referencia, en este caso del ELISA, está pegado sobre la superficie partes de esas proteínas del virus. La gran mayoría, y aquí lo olvidé decir, la Sociedad Española de Inmunología nos narra que la gran mayoría de las pruebas serológicas, tanto inmunocromatográficas o rápidas, como las pruebas por ELISA o las pruebas de quimioluminiscencia, tienen como antígeno la proteína de la nucleocápside. Eso ya lo habían ellos reportado. Entonces, aquí en este caso, el antígeno es una proteína N, y lo que se busca son los anticuerpos. Si el individuo ha desarrollado anticuerpos, estos anticuerpos están en el suero del paciente y se podrían revelar a través de reacciones, en este caso como un ELISA sándwich, donde un anticuerpo que reconozca la fracción FC de la inmunoglobulina
que está presente en el suero de los pacientes, y este anticuerpo secundario está acoplado con una enzima que cuando se coloca un sustrato genera un color y por lo tanto las reacciones son coloreadas o generan luz, y es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos que pueden estar presentes en la muestra. ¿Qué esperaríamos nosotros de esos anticuerpos? Que a mayor cantidad de anticuerpos, mayor capacidad neutralizante. Entonces se ha visto que los anticuerpos que tienen ese potencial neutralizante no necesariamente están dirigidos contra la proteína de la nucleocápside, sino contra la proteína con la región de unión en la región de unión al binding, la región de unión, al receptor que se tiene ya identificado, al ligando que está en las células blanco, que es la enzima convertidora de la angiotensina. Ese ya se ha identificado que es el sitio por medio del cual ingresan los virus a las células que van a infectar, donde se van a multiplicar, donde se van a reproducir. En esa proteína de la espícula están esos motivos, ¿cierto? Esas secuencias que se unen, donde están los motivos, el motivo RBD, que permite la unión específica con la enzima, con el receptor, con el ligando correspondiente, para hacer un proceso exitoso de ingreso. Si los anticuerpos que se detectan son neutralizantes, se va a impedir, se va a bloquear esa entrada, ese ingreso de la proteína en ese link llave cerradura, se va a bloquear y por lo tanto los virus no van a ingresar eficientemente a la célula y se va a poder controlar la infección. ¿Qué hemos encontrado nosotros en el desarrollo de las investigaciones que hemos venido desarrollando a lo largo de estos casi 2 meses, digamos, haciendo o trabajando con distintos académicos que están también en la misma tarea que nosotros en la Secretaría Distrital de Salud, procurando aportar con el conocimiento científico, que también vale la pena mencionarlo? Tanto la alcaldesa como el secretario de Salud le han dado una ponderación muy grande al conocimiento científico para tomar las decisiones. Quizás no son tan rápidas las decisiones, quizás en ocasiones no son necesariamente las decisiones que la gente quisiera escuchar. Muchos están pidiendo que urgente que hagamos pruebas rápidas, que porque como se ha escuchado que entre más pruebas tengamos, pues es mejor, ¿cierto? Pues no necesariamente utilizar estas pruebas serológicas implica una decisión acertada o una decisión correcta. ¿Qué estaríamos esperando entonces de las pruebas? Pues seleccionar las mejores, y en este estudio que nosotros hemos hecho en estos meses, hemos encontrado, así lucen las famosas pruebas rápidas, son unos cassettes de inmunocromatografía, donde aquí pegado a esta membrana se encuentran los antígenos del microorganismo, en este caso la proteína de la nucleocápside, y cuando uno corre a través de una cromatografía, coloca el suero, la sangre total o el plasma de un paciente, allí se unen a la correspondiente antiinmunoglobulina, si es que está presente, y se generan unas bandas que indican positividad. La aparición de estas bandas, bien sea débil o bien sea bien marcadas, con el respectivo control. Si este control no da, la prueba se invalida, pero estas líneas de reconocimiento implican que hay una positividad para la proteína N. Y así empezamos a hacer esta estandarización. El doctor Carlos Álvarez nos suministró y empezamos a hacer el análisis de pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo para mirar cuál era su cinética de anticuerpos, y encontramos unas coincidencias con lo que ya la literatura había reportado, que en la medida en que haya mayores días de infección, mayor cantidad de anticuerpos, es decir, a nivel cuando aparecen, después de que aparecen los primeros síntomas, entre los 7 y los 14 días después de aparición de síntomas, es mucho más evidente la respuesta de anticuerpos. ¿Para qué nos sirve entonces seguir los anticuerpos? Para no solamente mirar que están presentes en un individuo, sino saber si esos anticuerpos son de carácter neutralizante, si pueden estar dirigidos contra esa región, contra ese dominio de unión al receptor, y si hacen parte de ese RBD, de
el receptor, el dominio de unión al receptor de la proteína del virus, de tal manera que se bloquee el ingreso efectivo hacia el ligando que está presente en la célula que van a infectar. Eso es muy importante porque ¿para qué nos sirve tener anticuerpos neutralizantes? Para mirar una vacuna, para mirar si esos dominios pueden despertar una respuesta efectiva cuando se diseñan vacunas, o incluso para medicamentos que bloqueen esa unión. Los sueros convalecientes y obviamente para el diseño epidemiológico. Pero las buenas noticias no llegan rápido, entonces este microorganismo tiene unas características, digamos, diferentes, que se esperaba que hubiese sido de otra manera, una dinámica distinta, encontrar rápidamente anticuerpos neutralizantes, y quizás por eso se ha tardado un poquito, a pesar de que hemos avanzado gracias a la ciencia y gracias al conocimiento, a unos pasos que eran insospechados nada más hace 10 años, pues no parece no ser tan fácil, porque el hecho de tener anticuerpos no necesariamente significa que ellos sean per se neutralizantes. Entonces, ¿qué se ha visto en esta enfermedad? Y parece que en otras enfermedades como el dengue, y este es el postulado para COVID, este sería el escenario ideal donde se generan anticuerpos neutralizantes que impidan la unión al ligando o al receptor más bien del virus que está presente en la célula hospedera, los receptores virales que encuentren su correspondiente cerradura, que en este caso sería la enzima convertidora de la angiotensina en la célula blanco, y que esto ya impida por sí mismo el ingreso de estos viriones y por lo tanto el control de la infección. Otra posibilidad, que es a la cual se está apuntando, es que los anticuerpos no sean neutralizantes y que lo que favorezcan es el ingreso del virus a células no clásicas de la infección, en este caso a monocitos y a macrófagos, que no son clásicamente los que se deben infectar, y el ingresar y el invadir estas células puede ser, digamos, una de las factores que suman en contra del individuo afectado para no poder controlar eficientemente el microorganismo. Finalmente, existe otro postulado donde el virus ingresa a través de estos anticuerpos no neutralizantes, a través de la fracción FC, al receptor de la fracción FC de las inmunoglobulinas que está presente en algunas células, principalmente mononucleares fagocíticos, y al ingresar por esta vía se activa una serie de señales vía fosforilación, de motivos de fosforilación, se ingresa a la célula y se genera de una liberación descontrolada de mediadores proinflamatorios que están asociados con eso que se llaman las tormentas de citoquinas, una reacción descontrolada en donde obviamente entre el virus presente y una reacción proinflamatoria se genera un fallo y un daño sistémico en los organismos que están padeciendo de COVID severo. En el segundo escenario, que en este casi nunca me detengo, pero sí me parece muy importante porque, bueno, en este caso el trabajo colaborativo que han venido desarrollando distintas instituciones de nuestro país y particularmente de Bogotá, apuntan a hacer los primeros estudios clínicos muy juiciosos donde se utiliza plasma de convalecientes, eso significa de individuos que se han recuperado de la COVID y a los cuales se les toman sus sangres, se separa el plasma y ese plasma se transfiere a otros individuos. El diseño experimental, esta mañana lo explicaba el doctor Bernardo Camacho, el doctor Juan Manuel Anaya, ellos han explicado, digamos, con mucha suficiencia, la necesidad de tener una selección muy rigurosa, tanto del donante del plasma como de quién va a recibir el plasma. Parece que no necesariamente este plasma de suero convaleciente va a tener una eficacia en individuos muy graves, es decir, se debe seleccionar el uso de estos plasmas en individuos que no estén tan graves, pueden ser los que están en una fase de COVID no tan crítica, que tengan sintomatología de leve a moderada, donde se ha visto que cumple esa función y porque pareciera que estos individuos con COVID grave no pudieran tener los elementos necesarios para promover una eficacia terapéutica con el uso del contenido, de los mediadores solubles contenidos en este plasma. Y el tercer escenario, que es el que nos ocupa en este caso, en el que hemos estado dedicados nosotros en este tiempo, en la Secretaría Distrital, es encontrando y tratando de seleccionar la mejor prueba que a nivel de vigilancia epidemiológica permite identificar los individuos infectados asintomáticos, esos que
de manera que tienen una falsa seguridad de que están sanos porque no tosen, no tienen fiebre, no les duele nada, pero que están infectados y que, dado que el microorganismo es altamente contagioso, en una conversación se sacan microgotas cargadas de viriones que son las responsables de ir a contagiar a individuos que sí van a ser susceptibles y que sí van a llegar a la UCI y que probablemente se van a morir. Entonces, esos individuos asintomáticos en cualquier enfermedad infecciosa, en cualquier diseño de vigilancia epidemiológica son quizás los más importantes. Primero, porque se pueden tomar decisiones individuales, cuidándolos y vigilándolos muy bien, decisiones colectivas para hacerles un seguimiento y un aislamiento, se puede hacer el tracking de dónde estuvieron, quiénes estuvieron, para tratar de mirar cómo se está moviendo el virus, no solamente con los que se infectaron y se enfermaron, sino con los que se infectaron y no se enfermaron y son asintomáticos. Es muy importante en este caso porque muchas de las enfermedades virales respiratorias, y en este caso para el SARS, se ha identificado que un muy buen porcentaje de la población infectada no se enferma. Y ya se ha documentado, y digamos que no es para hacer un señalamiento peyorativo, pero pues esa fue la evidencia. En España y en Italia, esa fue una de las razones por las cuales hubo digamos, un manejo, digamos, más complejo de la infección, porque se dieron a la tarea de utilizar estas pruebas serológicas rápidas, donde muchas personas se identificaron como negativas y falsamente asumieron que estaban libres de virus y salieron a la calle sin mayores precauciones. Eso hasta psicológicamente ya está demostrado que cuando yo siento y ya sé que estoy negativo, tengo una falsa seguridad y reduzco las estrategias de control efectiva como el uso del tapabocas, como el no salir, como la distancia física y como el aislamiento, mientras tanto, mientras no tengamos, digamos, una medida distinta más efectiva. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con estas pruebas. Ya se ha visto que la respuesta de anticuerpos en individuos no críticos es muchísimo menor a las que están críticos, a los que están hospitalizados en cuidados intermedios o en cuidados intensivos, y así lo empezamos nosotros a evidenciar. En la Secretaría hemos analizado más de 30 pruebas serológicas rápidas, muchas de muy mala calidad, pero las que son de buena calidad no permiten, ni en el mejor de los casos no se supera una positividad. En asintomáticos no permite identificar asintomáticos en más del 30, por mucho el 40%. Eso significa que es como un carizallazo, ¿no? Es más fácil la moneda en donde nosotros podemos decir quién está infectado, quién no está infectado de individuos portadores asintomáticos. Termino con esta gráfica mostrándoles, este es parte de este trabajo que hemos desarrollado en bueno, en este mes y medio, no son todavía 2 meses, en donde arrancamos el 9 de abril a identificar, a trabajar, a mirar qué era el comportamiento de la respuesta inmune, y dijimos, bueno, las pruebas serológicas a nivel de las inmunocromatográficas son las menos sensibles, migremos a un ELISA, que no es tan rápido, pero nos puede dar incluso una respuesta semicuantitativa y de pronto tiene una sensibilidad ya demostrada diferente. Este es un ensayo de ELISA en donde monitoreamos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y inmunoglobulina A, que es esa inmunoglobulina secretora de la mucosa que está lista para la primera defensa del organismo. Y encontramos que los individuos con inmunoglobulina M en fase aguda de infección, estos son individuos los identificados con A, son asintomáticos, los asintomáticos positivos por PCR para el virus, negativos son individuos que estuvieron por causas distintas a COVID, a los cuales se les hizo RT-PCR para SARS-CoV-2 y salieron negativos, individuos sintomáticos hospitalizados en su casa, cuidados en casa, es decir, positivo para el virus, con sintomatología leve a moderada que les permite ser cuidados, vigilados y monitoreados en casa, y los individuos que son los SH, individuos sintomáticos hospitalizados que ya su enfermedad amerita una hospitalización. La gran mayoría de estos individuos están hospitalizados en unidad de cuidado intensivo. Y lo que nosotros encontramos, pues es, digamos, fue preocupante. Frente a proteína N, también son estas ELISAs, encontramos que solamente el 25% de los individuos, cada uno de estos cajoncitos es un individuo, son 8 individuos, es un estudio preliminar, cada grupo está conformado por 8 individuos, el 25% de los individuos asintomáticos, solo el 25%, produjo inmunoglobulina M. Ninguno de los individuos asintomáticos
produjo ni inmunoglobulina G ni inmunoglobulina A. Eso significa que en el mejor de los casos, solo el 25% de aquellos a los cuales se les practique una prueba serológica, ni siquiera la prueba rápida, sino una ELISA, solo el 25% van a poder ser identificados. Eso significa que el 75% van a tener una falsa seguridad de que siendo portadores no van a tener ni síntomas ni anticuerpos positivos y van a salir sin mayores cuidados a diseminar el virus. Los negativos fueron positivos, incluso aquí un 37%, 37 algo por ciento, 3 de 8 individuos fueron positivos para inmunoglobulina A, lo cual pues nos indicaría una inespecificidad en esta respuesta, porque no, claramente no, ellos no tienen, digamos, no hay una prueba ni clínica ni molecularmente, son pacientes COVID, y fíjense ustedes esta diferencia, aquí los sintomáticos domiciliarios tienen menos inmunoglobulinas que los que están internos en la unidad de cuidado intensivo. En otras palabras, incluso cuando hacemos el análisis con la inmunoglobulina G, nos damos cuenta que tienen menores niveles de anticuerpos los individuos que están en su casita controlándose su infección domiciliaria, mientras que los que están en cuidado intensivos, la cantidad de anticuerpos que se producen es muy grande. Es casi que podríamos llegar a decir que estos individuos tener anticuerpos casi que es de mal pronóstico en ellos. Tener grandes cantidades de anticuerpos parece que se asocia con una enfermedad más grave y más compleja. ¿Qué necesitamos entonces hoy en día? ¿En qué está avanzando la humanidad? En desarrollar pruebas serológicas que sí nos permitan discriminar los individuos asintomáticos, que nos permitan hacer un buen seguimiento y una buena detección de anticuerpos neutralizantes, pensando en una terapia, pensando en una vacuna, y que el problema, como diríamos coloquialmente, no es de arco ni de flecha, sino de indio. No es de la prueba, no es de si se trata de una prueba inmunocromatográfica o o de ELISA o una prueba de quimioluminiscencia, sino de antígeno. Pareciera que la proteína de la nucleocápside es muy inmunogénica, pero no es la respuesta inmune frente a esa proteína, no es la que está permitiendo identificar los individuos resistentes, no es la proteína N la que aparentemente está involucrada en una respuesta inmune de resistencia natural. Todo lo contrario, pareciera ser un marcador de un pronóstico no tan favorable en los pacientes, y por lo tanto se postula en estos trabajos, este es un artículo del 12 de mayo de hace una semana, en donde hay una respuesta serológica y hay cero conversión en individuos infectados, pero el antígeno que utilizan aquí es la proteína de la espícula. Eso tiene muchos problemas. La proteína de la espícula es una proteína más compleja, no se puede sintetizar o producir fácilmente en células procariotas porque requiere estar glicosilada y por lo tanto se requiere un sistema de células eucariotas para que salga con esa glicosilación necesaria para tener la estructura y tener el reconocimiento de anticuerpos funcionales, etcétera. No es fácil, es una proteína variable, su inmunogenicidad puede ser relativa, pero parece que es la proteína adecuada para permitir analizar esa seroconversión. Parece que es frente a la proteína de la espícula, frente a la cual se generan los anticuerpos neutralizantes, claramente como lo veíamos en esa imagen. Entonces, pues no tendría sentido seguir gastando esfuerzos, tiempo y plata haciendo un análisis utilizando unas pruebas serológicas que no nos van a dar ninguna información. Termino ya pues dando las gracias. Este es un trabajo colaborativo, digamos la conclusión más importante, y siempre hay cosas positivas en medio de todo lo malo. Nosotros hemos sido luchadores vehementes por el presupuesto por la ciencia. Hoy en día, y espero que nunca se nos acabe ese furor por la ciencia es muy importante, el conocimiento es fundamental para anticiparnos a situaciones como estas, no solamente en salud, sino en distintas áreas del conocimiento. Colombia tiene con qué,
y el trabajo colaborativo es muy importante. Nosotros, este trabajo de este mes y medio hubiera sido imposible si todos estos esfuerzos no se hubiesen sumado en un mismo punto de tiempo. El trabajo del Instituto Nacional de Salud, todo el trabajo y las revisiones de la Asociación Colombiana de Inmunología, el trabajo del Departamento de Farmacia, especialmente el del Grupo de Investigación en Inmunotoxicología, el trabajo de la Facultad de Medicina, de la Clínica Universitaria Colombia. Todos estas evidencias que incluso han permitido o han conducido a la toma de decisiones a nivel de política pública han sido producto del esfuerzo y de la unión de grupos de investigación científica que tenemos en el país y que esperamos que podamos tener realmente algún día un presupuesto digno para poder seguir fortaleciendo los distintos sistemas del conocimiento y bueno, para poder seguir formando estudiantes y recurso humano que se queden aquí en el país haciendo ciencia. Muchas gracias. Perfecto, profe Gabriela, mil gracias. Muy interesante el tema, realmente de mucha actualidad y esperamos pues que nuestra audiencia esté muy pendiente de todos los avances que se estén haciendo en temas de cómo darle solución a esta problemática de salud pública. Y bueno, qué mejor que tenerte a ti invitada para que nos expliques cuáles son los pormenores y lo que se está haciendo actualmente en este tema. Así que, pues, nuevamente agradecerte tu participación. Muy interesante el tema, realmente yo creo que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, ya para despedirnos, entonces, pues vamos a recomendar la lectura para que todos pues lo tengan pendiente. Son libros que la gran mayoría de ellos se pueden conseguir ya en PDF o inclusive ustedes pueden, como en series anteriores, ir anotando los títulos de estos libros, tenerlos pues pendiente y cuando se solucione toda esta cuestión de la cuarentena, pues ir a su librería más cercana y conseguirlos porque realmente valen la pena. Así que cuéntanos, Gabriela, ¿qué tienes para recomendarnos en la sesión Bueno, de hoy? hoy tengo un libro muy importante y debo decirlo que a pesar de ser un libro especializado, es un libro que puede dar muchas luces aún a profesionales de la salud. Es paradójico, pero aún muchos de los profesionales de la salud, médicos, bacteriólogos, enfermeros, el sistema inmune les cuesta entenderlo, les cuesta comprenderlo y realmente a nivel de la inmunología moderna, este texto, el texto de Abu-Labas, la inmunología básica de Abu-Labas, ¿cierto? Sus funciones, desórdenes del sistema inmune. Esta es una mirada clínica, pero cuando vemos el texto, dentro tiene todos estos muñequitos que les he mostrado y que generalmente a mis estudiantes les llaman mucho la atención. Es un texto muy didáctico, que realmente con una profundidad suficiente, pero con una practicidad y con una pedagogía que hace que uno se enamore de la inmunología. Entonces, yo recomiendo este texto, el texto La inmunología básica con ese enfoque clínico de Abu-Labas. Perfecto, está muy bien. Aquí tenemos otro libro, bueno, entonces ya lo tienen en cuenta para que aquellos que quieran profundizar un poco más y pues que se vayan por esta línea, seguramente pues tengan un texto recomendado. Por aquí, por este lado, un tema completamente diferente, pero también una lectura muy llamativa que se llama Cómo cortar un pastel, de un matemático, divulgador científico extraordinario, se llama Ian Stewart, en donde se proponen problemas matemáticos, acertijos, y bueno, realmente una lectura bien entretenida para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, tenemos el libro que nos recomienda la profesora Gabriela y este que se llama Cómo cortar un pastel de Ian Stewart. Así que, pues con estas lecturas recomendadas, nos despedimos de ustedes. No sé, Gabriela, si tú quieres dejar así como un mensaje final ya para despedirnos. Bueno, pues muchas gracias. No solamente quiero decir que no nos angustiemos, que la humanidad ha estado periódicamente sometida a estos ataques por microorganismos, pero que el conocimiento y la ciencia es la que nos va a permitir avanzar por caminos un poco más ciertos. Esperamos que muchos se animen de producto de esta pandemia a hacer de su carrera y de su estilo de vida y de su proyecto de vida ser científico. Nos hacen falta muchos científicos en Colombia, entonces ojalá muchos se animen y bienvenidos al mundo de la ciencia. Ese es un muy buen mensaje, realmente una muy buena reflexión y nos hemos dado cuenta con esto que los científicos realmente juegan un papel fundamental en la sociedad, no solamente los deportistas, ¿verdad? O los artistas que también desempeñan un papel clave en nuestra sociedad, pero los científicos que a veces como que los dejamos por allá de lado, que no los tenemos en cuenta, nos hemos dado
cuenta que realmente sí son muy importantes y nos han brindado un montón de herramientas para poder llevar esto y soportarlo de la mejor manera posible. Así que esa es una muy bonita reflexión. Profesora Gabriela, mil gracias por acompañarnos aquí. Gracias por la invitación, gracias siempre. Claro que sí, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente, como te decíamos, tú eres de la casa y recuerden ustedes seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí abajo ustedes encontrarán todas las redes que tenemos en Facebook, en YouTube, en Twitter, Instagram, para que nos sigan. Esta es la iniciativa Contágiate de Ciencia, organizada por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Y ha sido un placer, pues, tener aquí a la doctora Gabriela Delgado para que nos cuente sobre estos temas tan interesantes que a veces sí estamos como un poquito cargados de tanta información, pero qué bueno cuando lo expliquen de manera clara y sencilla. Así que mil gracias y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.